Dos guerras distintas, un mismo insomnio. Poema por Bagdad Kiev. La primera vez que sentí la guerra era un hombre hecho y derecho, con una mujer y un hijo de 8 años. Corría el año 2003 y por ser escorpión, había cumplido años algunos meses antes del estallido del conflicto bélico internacional. El 18 de septiembre del año 2002, no perdamos de vista que 2002 es como 2020, 22 y 2 ceros, me había trasladado a Madrid para inscribirme en el programa doctoral Bellas Artes y Categorías de la Modernidad como becario del CONACYT en la Universidad Complutense de Madrid. Nunca he podido comprender el sentimiento desgarrador que experimenté ante la guerra de Irak. A pesar de que el Medio Oriente estaba muy alejado de la península ibérica, yo me sentía como un pez fuera del agua, luchando en una red tejida por la aprensión, la ansiedad, la desesperanza, el desamparo y la desdicha. Ignoro si la gente en México haya experimentado un sentimiento semejante en aquellos momentos. Soy poeta. Desde mi juventud temprana me consideraba un poeta apolítico. Los poemas que había escrito antes de irme a España, antes del gran conflicto bélico, eran de amor y estampas surrealistas alimentadas por el haiku. No había permitido que los temas sociales o políticos, es decir, de contexto sociológico, entraran en mi poética. Algo ocurrió que provocaba que ya me encontrara en la guerra desde el inicio. Me sentía incapaz de poner un pie fuera del enfrentamiento bélico. Mediante la radio y la prensa, yo vivía en la guerra. En términos poéticos, me resultaba imposible escribir algo que no fuera sobre la guerra. Yo sentía lo que pasaba allí, a todas horas. El poema, de una extensión considerable, tomó un título emblemático, Pesadilla Bagdad. Los bombardeos, sobre todo aquellos ocurridos durante la noche, me provocaban un error sobrecogedor. Este extenso poema sobre la invasión de Irak puede muy bien aplicarse a la actual invasión de Ucrania. No es extraño establecer semejanzas entre estas dos guerras, al punto que el mismo Bush se ha referido a la invasión de Ucrania como la invasión de Irak. El 19 de mayo de 2022, el portal de BBC News en español publicaba lo siguiente. El expresidente estadounidense George W. Bush condenó accidentalmente la invasión de Irak por parte de Vladimir Putin antes de corregirse diciendo que estaba hablando de Ucrania. La declaración de George W. Bush fue la siguiente. La decisión de un hombre de lanzar una invasión totalmente injustificada y brutal en Irak, quiero decir, en Ucrania. No perdamos de vista que George W. Bush fue el artífice de la invasión totalmente falaz, con argumentos falaces, a Irak. Como lo ha hecho Bush, confundiendo las dos operaciones militares de una gran potencia sobre un país más débil, voy a leer el poema Pesadilla Bagdad de mi autoría, uniendo el nombre de la capital iraquí, allí donde aparezca, con Kiev, capital de Ucrania. Pesadilla Bagdad Kiev. Rompen palabras haciendo añicos el silencio. Siembran minas en la tierra. En surcos de aire, relámpagos. En los jardines del sueño están floreciendo bombas, 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 bombas. La copa del silencio se ha hecho añicos. Quienes beban perderán los labios. ¿Dónde están mis labios? ¿Dónde mis piernas? Me estalla la cabeza, una aspirina. ¿Está allá mi cabeza? ¿Esa es mi cabeza? Ah, ah, ah. Ráfagas de silencio dibujan gestos. El árbol del dolor crece en los sueños. Una rama
rompe mis párpados. Sueño que estoy despierto, duermo que sueño. Insomnes, pesadillas, sonrisas rojas. Ojos, bombas de tiempo. Tarde o temprano explotará tu cara. Paseo por una calle interminable, baile frenético de esquinas, edificios, donde nadie volverá a abrazarse. No volveremos a unir los labios en un beso. Heridas donde la noche sangra, buscando un espejismo en el insomnio. Brotan otros cuerpos de mi cuerpo, me atraviesan las raíces de otros árboles. Collage. En mis ojos, una mujer se viste de explosiones. Bagdad, Kiev, nido de lamentos, nudo de serpientes que se alimentan del sueño. Insomnio, inhóspito, insumiso, infatigable, infame. Nunca sabremos si la noche ha terminado. Se desnuda el incendio tras los gritos. El fuego huele la sangre y la persigue. El grito y su ejército de bocas. Dientes estallan, las palabras sueñan con hablarse. Nunca lluvia de instantes se tornó en lluvia de escombros. Se abre el cielo para dar a luz bombas, 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 bombas una tras otra, tras otra, tras otra, tras otras. Una sobre otra, sobre cuerpos, que se hacen pedazos para por fin cerrar los ojos y dormir. Los cuerpos estallan, son granadas, ensucian, manchan la imagen del ejército invasor. ¿Quién limpiará la sangre de sus botas? Explota el color y la forma se hace añicos. Georges Bataille, Walter Benjamin, Jean Clair y Martin Jay, entre otros pensadores claves para el pensamiento sobre la cultura contemporánea, señalan la estrecha relación entre el arte y la guerra. Es preciso rechazar el aburrimiento y vivir solamente de lo que fascina. Tales palabras escritas por Georges Bataille en Tosa el 29 de abril de 1936 relumbran y retumban aquí como si de una tormenta se tratase, como si fuera él mismo quien ha vuelto de la tumba para pronunciarlas por primera vez. Vivir de lo que fascina, indica el pensador francés, y sería preciso añadir esto: vivir para lo que fascina. ¿Qué es la fascinación para Georges Bataille? Para responder, leamos las palabras iniciales de la conjuración sagrada, texto que abre el número inicial de Acefal. Lo que hemos emprendido hoy, dice, no debe ser confundido con ninguna otra cosa, y mucho menos con eso que es justamente considerado como arte. Lo que emprendemos, concluye, es la guerra. Bataille advierte sobre el riesgo de confundir los productos del arte y de la guerra, ante la incapacidad para distinguir unos de otros. Es preciso situar el momento en que se produce esta advertencia. Es el año 1936, Europa enfilándose hacia otra gran guerra. Año en que también Walter Benjamin, en el apartado 19 de la obra de arte, en la época de su reproductibilidad mecánica, encuentra una compleja relación en el ejercicio de ambas prácticas, el arte y la guerra, que lo lleva a identificar una estetización de la política por parte del fascismo y como respuesta del comunismo una politización del arte. Lo fascinante para Bataille es precisamente la intrínseca unión de estética y violencia, de construcción y destrucción en un mismo acontecimiento, en una obra. De tal suerte que lo real, empujado por la erupción del ello, aquella aspiración dadaísta y surrealista, se cumple de facto aquí. Lo real convulso deviene arte. Es por ello que Stockhausen
consideró la destrucción de las Torres Gemelas el 9/11 como la más grande obra de arte. Jean Clair ve en el cubismo una cualidad profética, por anunciar la guerra, mediante la destrucción de planos propios del cubismo analítico. Toda forma, todo espacio sucumbe en este estilo a un estallido que proviene de quién sabe dónde. El estallido de las formas y los espacios solamente exhibe su cualidad precaria. La fragmentación se muestra ante nuestros ojos como la escena de lo terrible. Dispersas, las esquilas ocupan el lugar de todo aquello que parecía inquebrantable. Martin Jay llama guerra cubista a la Gran Guerra. Los bombardeos sobre las trincheras y las ciudades produjeron obras muy semejantes a las presentadas por los artistas de la primera fase del cubismo. ¿La realidad copiaba al arte? El fauvismo también evidencia un estallido. El volcán del color hace erupción, destruyendo la mímesis pictórica y reduciendo la forma a una abstracción desgastada. La forma sucumbe ante la fuerza y el empuje imparable del color. Los ríos y lenguas de color, como si de lenguas y ríos de lava se tratase, salpican, cubren todo, desdibujando las formas que apenas resultan reconocibles en los fauvistas y expresionistas de Die Brücke. Las sirenas se manifiestan aterradoramente en las ciudades bombardeadas de la Gran Guerra. El temor se multiplica ante la explosión que está por venir. Es inevitable. Los refugios resultan insuficientes. Paul Virilio recuerda su niñez en una ciudad amenazada por los bombardeos constantes. Primero es la dimensión sonora, la advertencia, la alarma que despierta el espanto, muy semejante a la alarma sísmica en la Ciudad de México. Quien la escucha ignora la magnitud de lo que está por venir. Luego es la dimensión cubista, la explosión de las formas. Tanto en Bagdad como en Kiev, los bombardeos, advertidos por las sirenas, provocan un pavor visceral en los habitantes de la ciudad. Si la destrucción de la Gran Guerra era mostrada de antemano por el cubismo analítico, en nuestra época tenemos en la obra de Eyal Weizman una profecía sobre lo que acontecerá en Kiev. Lo mostró con las escenas de escombros causadas por los bombardeos de Israel en la Franja de Gaza. Aquí cobra sentido la estética forense, una estrategia necesaria para el estudio y evidencia de la destrucción.